Hola, ¿cómo están? Soy Akari Berganzo. En esta ocasión les quiero hablar de dos temas. Por un lado, les voy a platicar de lo que es cómo ingresar al mundo editorial, porque es una pregunta que mucha gente me ha efectuado desde que entré en el mundo editorial, tanto gente de público que se ha acercado a mí en el marco de la FIL, como gente que me ha mandado un correo electrónico, que me ha contactado por redes sociales. Aquí hay tres caminos a seguir para entrar al mundo editorial. Les voy a hablar de los dos que yo conozco y del que yo seguí, que es uno diferente, un poco diferente. El camino tradicional, pues es el que todos conocemos, ir a la universidad, graduarte en literatura, en letras hispanas o letras inglesas, estudiar periodismo, estudiar comunicación o estudiar incluso psicología. Y después de esto, bueno, empezar a trabajar en el mundo editorial. Mucha gente saliendo de la universidad lo hace vía prácticas profesionales y ya que entran a las prácticas profesionales, pues allí empiezan a relacionarse con el mundo editorial y bueno, luego ya no es pasarse de una editorial a otra editorial y así se hace la carrera y así empiezan a trabajar como escritores hasta que, bueno, tienen un libro que es del gusto de mucha gente y se vuelve como su bestseller o su libro por el cual la gente los identifica a ese autor con ese tipo de rublo editorial, por así decirlo. Ese es el camino más trillado, pero es el camino quizás más seguro para llegar al mundo editorial. ¿Por qué? Porque ya tienes de entrada que te avale una formación asociada a lo que la mayoría de los autores han estudiado y que las editoriales consideran es una inversión segura para publicar. El otro camino, que es un poco el que algunas personas siguen, pero luego no es tan fácil, es abrir un canal de YouTube, abrir redes sociales, empezar por un blog. Mucha gente empieza como haciendo críticas literarias de muchos libros, que empiezan a leer muchísimo y entonces se hacen de un público y cuando ya es suficientemente interesante su canal, empiezan a tener un poco de patrocinios, se dan a conocer, tienen el interés de los medios de comunicación y a partir de esto, pues bueno, ¿qué pasa? Ya les es más fácil decir, ahora voy a escribir mi libro y lo voy a sacar. Y en ese momento, bueno, o se acercan a una editorial y la editorial les dice, sí, te estoy apostando a ti, no como autor, pero sí como figura pública. Sé que por ahí hay un target de gente que puede estar interesada en lo que tú dices porque ya tienes tantos miles de seguidores. Entonces, bueno, esa es otra apuesta, esa es otra forma de entrar al mundo editorial. Puede funcionar o no puede funcionar, puede ser que te publiquen un libro y pase todo con el libro y bueno, ya sigas adelante. O puede ser que pase, que te publiquen un primer libro, no pase nada y salgas del mundo editorial así como entraste. Y esto lo he visto millones de veces. Mucha gente se queda con un solo libro y también por esto es que hay veces que los medios de comunicación no están tan interesados en dar espacios en sus programas de radio, de tele, en los blogs, en los espacios informativos en internet, porque luego piensan, bueno, sí, le doy un espacio y va a sacar un libro y luego ya no va a haber continuidad, como que no vende mucho, pero suele pasar, incluso con artistas, periodistas reconocidos, no voy a dar nombres, ha habido gente que, bueno, ha sacado un libro, no ha pasado nada con el libro y al final ahí acabó el asunto. Pero también a muchas otras gentes les ha funcionado y eso les ha permitido tener una carrera editorial. Esos son como los dos más comunes. Ahora, el que yo seguí es un poco más personal, si ustedes quieren, pero si a mí me funcionó, yo no dudo que les pueda funcionar a otras personas. Lo que yo hice fue que primero escribí un libro. El libro que lo escribí surgió a través de una catarsis que yo tuve por una pérdida de un familiar muy querido. La mitad de ese primer libro, que fue Violetas de Amor, lo escribí en Italia. A la mitad del libro, bueno, ya me di cuenta que lo que yo tenía que hacer en Italia ya estaba hecho, hice mis maletas, me regresé a México
y aquí terminé de escribir el libro. Una vez que yo tenía escrito el libro, lo que yo hice fue empezar a dar cursos, meditaciones guiadas en centros holísticos, en escuelas de yoga, en escuelas de Reiki, todas estas historias, porque el libro era muy espiritual, entonces bueno, era como el rublo perfecto. Esto a mí me sirvió muchísimo porque me ayudó a aprender a hablar en público, a estar como un poco más relajada, a recibir preguntas, interrogantes, cuestionamientos bastante interesantes del público, que yo creo que sin ese aprendizaje no hubiera estado lista jamás para el marco de la FIL. La verdad es que la FIL es imponente y estar allí, bueno, presentando un material implica como muchas cosas, es un proceso mental muy interesante, muy complicado, con mucha presión y tensión, pero es bastante productivo, por así decirlo. Entonces, bueno, una vez que yo empecé a dar estos cursos, la gente se me acercaba y me decía, ¿y cuándo va a salir el libro? Y yo le decía, no sé. ¿Y con qué editorial va a salir el libro? Y yo le decía, no sé. Y me veían con cara de, o este es un ingenua, o solo me está mintiendo y me está viendo la cara. La realidad es que no les mentí, la realidad es que yo confiaba plenamente en el universo, confiaba plenamente en el material, y yo sabía que era cosa de tiempo que el material saliera a la luz. De alguna forma o de otra no lo tenía muy claro. Tiempo después, cuando me volví a reencontrar con gentes que conocí en ese momento, me decían, ¿te acuerdas cuando nos decías, no sé cuándo va a salir el libro, no sé con qué editorial va a salir el libro y ve hasta dónde has llegado? Y les digo, sí, la verdad es que fue un momento bastante interesante de mi vida. Entonces, bueno, una vez que hice esto, ya tenía cierto conocimiento, por así decir, de cómo vender el material delante de personas. Entonces lo que hice fue averiguar qué se tenía que hacer. Ahí me enteré que existía Indie Autor. Entonces fui a Indie Autor, pregunté, me asesoré. La verdad es que el personal de Indie Autor es encantador. Son una oficina que funciona súper bien. Mis respetos para toda la gente que trabaja allí porque lo hacen realmente bien. Me asesoraron, registré mi libro y después de esto dije, bueno, ¿a qué editorial me acerco? Y decidí acercarme a Editorial Yuk. La realidad es que quedé muy sorprendida de cómo fluyó el proceso con ellos, se los agradezco muchísimo. Fue muy interesante el proceso de edición de este libro, fue muy rápido, además fue como cosa del destino, porque justo cuando me dijeron que sí, me dijeron, pero ahorita no podemos firmar contrato porque la fase de la luna no es positiva, necesitamos esperarnos a que la fase de la luna sea positiva. Me hablaron unos días más tarde y me dijeron, ya puedes venir a firmar contrato, y el día que me citaron para firmar contrato para este primer libro era el día de mi cumpleaños, entonces era como un mensaje del universo de vas por buen camino. El libro se publicó, la realidad es que gustó mucho, se acabó muy rápido el primer tiraje, a menos de 6 meses ya se había agotado el tiraje, ese primer tiraje, y la realidad es que fue muy bonita, pues, carta de presentación en el mundo editorial. Posteriormente a esto publiqué 2 libros más, pero esos ya fueron de la mano de Pax. Ahí fue cuando ya tenía a esta editorial que era Yuk, pero las señales del universo me indicaron que tenía que buscar otra editorial, y entonces ahí fue como el desafío más grande, porque yo los conocía porque yo anteriormente había comprado libros de espiritualidad y cosas así en su librería. Entonces yo sabía que ellos existían, sabía que publicaban algo, porque en su librería había visto libros publicados por ellos, y eso me fue como muy fácil llegar a ellos. Pero una vez que fue buscar otra editorial fue como, ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago? Y creo que esto es la gran interrogante para todos los que quieren escribir un libro y publicar un libro. Aquí lo que yo hice fue irme a Gandhi, a Porrúa, al Sótano, a todas estas grandes librerías, buscar en la sección de libros que yo consideraba eran un poco afines a mi jugada editorial, al contenido de mi material, y empecé a sacar datos de los libros, o sea, literalmente busqué, este libro fue editado por Perenganito et al, Razón Social Perenganita, Teléfono Sutanito, etcétera. Y hice una lista, y entonces ya que hice una lista, empecé a ver cuál me vibraba más.
Y así fue como llegué con Editorial Pax, que es la editorial que más libros me ha publicado, con la cual trabajo muy a gusto, nos llevamos bastante bien, hacemos como muy buena mancuerna, tenemos un poco una filosofía de las cosas bastante similares, el dueño de la editorial y yo, y me llevo muy bien con mucha gente del personal, la verdad es que la mayoría son lindos y encantadores, y a los otros pues bueno, no tengo un trato tan certero como para decirles, pero me llevo muy bien, a grosso modo funcionamos muy bien. Entonces, bueno, me acerqué a ellos, les expuse dos títulos diferentes y yo no sabía qué iba a pasar. La realidad es que cuando fui al dictamen me dijeron, mira, tienes que estar segura porque la gente que hace nuestro dictamen de qué libros publicamos y no, es gente muy asidua lectora, es gente que sabe mucho de metafísica, es gente muy crítica, son muy duros, entonces pues prepárate a defender tu libro si es que se llega al punto y si es que decidimos que lo vamos a tomar. Pasó un tiempo, la verdad es que la espera fue un poco larga, y un día me hablan, me citan, me dicen que vaya a la editorial, y cuando llego y les pregunto que qué pasó con la crítica, me quedé sorprendida porque me dijeron, no, es que no hay crítica, el dictamen salió positivo en ambos casos, entonces pues vamos a publicar ambos libros. Y la realidad es que fue como muy impactante para mí el darme cuenta que por segunda vez en la historia otra editorial confiaba en mí, me abría las puertas, me daba la bienvenida a mi casa editorial, porque sí considero que Pax es mi casa editorial. Yo creo que todos los que publicamos con ellos nos sentimos un poco así. Y la realidad es que fue a partir de allí muy fácil el trabajo en ese sentido. Fue muy complicado porque mi primer manuscrito, yo creo que los dos primeros, tres primeros fueron un desastre, se los tengo que decir. Tenían todo, el tipo de tamaño de fuente no era el indicado, el tipo de fuente no era el indicado, había partes que estaban un poco dispersas, ¿cómo les diré? Es como, en francés existe un término que se llama le savoir-faire, que es como el saber hacer las cosas, es como que no tenían la estructura pues de cómo se tiene que presentar un manuscrito editorial. Y aquí me costó muchísimo trabajo. Yo me acuerdo que al principio con la correctora de estilo que tengo, que es un amor, la quiero mucho, pero es bastante crítica y hace muy bien su trabajo. Al principio me costó mucho trabajo porque ella se volvía loca con mi manuscrito y yo me volvía loca con todo lo que me pedía y yo no entendía muy bien lo que me pedía porque yo las únicas clases que tomé de literatura pues fueron un curso de teatro, un curso de escritura creativa y bueno, las típicas clases de literatura que todos tenemos en la preparatoria y en la secundaria. Entonces, la realidad es que para mí fue un proceso muy complicado el entender cómo tienes que pulir un material, qué tienes que respetar, qué tienes que quitar, qué forma de hablar tienes que usar en el lenguaje, por qué es la importancia de los sinónimos, porque tienes que buscar a veces palabras que parecen ser más rebuscadas para el lector promedio, pero que son bastante desafiantes, interesantes de cara al lector ya más avanzado. Entonces fue como un proceso muy bonito, muy interesante. Sigo en ese proceso, la realidad es que todos los libros son un punto y aparte y es una historia nueva y hay que aprenderle y cada libro es diferente su proceso. Algunos son procesos muy largos, otros son procesos más cortitos. Por ejemplo, a mí el libro del bullying me tomó muchísimo tiempo escribirlo, el proceso fue súper largo porque yo pasé una experiencia personal de bullying, tanto de moving a nivel trabajo como de bullying a nivel escolar. Entonces para mí fue como muy difícil afrontarlo y tocarlo y trabajarlo desde un ángulo en que pudiera servir para las personas. Y ha habido libros que han fluido maravillosamente bien y que los he terminado de escribir en 3 semanas, otros han sido en 3 meses. Normalmente un libro se tarda como sus 6 meses en proceso de escritura. Pero esto no crean que 6 meses a partir de que tú escribes y el libro ya está publicado. No, 6 meses, estoy hablando solo el término del archivo de Word, que es donde tú trabajas, retrabajas, vuelves a trabajar, checas, pules, quitas, porque antes de que llegue a la corrección de estilo y a la edición,
editorial y a todo lo que se hace para ir puliendo el material. Tú mismo te vuelves un poco autocrítico y entonces lees y relees el material muchas veces cuando ya lo terminaste y le cambias frases y le cambias palabras y le acortas y le subes y le bajas y esto se tarda mucho tiempo. Pero bueno, una vez que ya está todo eso, entonces tú mandas tu libro al editorial. Digamos que el primer paso es mandarlo a dictamen. Una vez que ya seleccionaste como la editorial que quieres. El segundo paso es que la editorial te diga sí lo quiero. El tercer paso es que tú solito retrabajes ese material con los cambios que te pida la editorial hacer. Luego de eso, cuando terminas eso, lo vuelves a mandar a la editorial. Después de esto, la editorial lo manda con el corrector de estilo. Y ahí el corrector de estilo empieza a checar la forma, la gramática, la ortografía, la sintaxis, el mensaje, la conjugación en la cual está escrito tu libro, si es adecuada, no es adecuada, si quieres desafiar más al lector y entonces le vas a hablar de tú, si le vas a hablar de usted, si le vas a hablar más directamente o más sutilmente, etcétera. Esto es como la voz del libro, que es la entonación y el marco y el término en el cual el libro se va a comunicar con el lector. Una vez que haces esto, el corrector de estilo te manda su retroalimentación, te dice, ¿sabes qué? No, súbele aquí, bájale aquí, este capítulo lo voy a funcionar con tal capítulo, y ahí se vuelve a rehacer todo el libro. Entonces, ese proceso se tarda como entre 6 meses, 10 meses, más o menos. Y si estamos hablando que los libros salen en diciembre para la FIL, pues esos 10 meses ya te dejan, se ahogan casi todo el marco de tiempo que tú tienes de trabajo. Y entonces estás hablando que al final el libro, todo el proceso de diseño gráfico, positivos, etcétera, se termina haciendo en un mes y medio, y ahí sí ya te meten toda la presión del mundo. En mi caso es más presionado el asunto porque como la editorial me deja jugar mucho en lo que es intervenir en proceso de diseño editorial, de los colores, los gráficos, etcétera. Yo hago mucho trabajo gráfico de mis libros suelen llevar ilustraciones, entonces muchas de estas ilustraciones que ustedes ven en las páginas interiores de mis libros, yo las trabajé, yo las hice. Entonces, bueno, ahí hago un poco de trabajo gráfico, que arme el vector, que vuelve a hacer el vector, que cambia la tipografía, que sube, le baja, le busca otras, las pruebas de tipografía. Entonces me meto mucho en ese proceso y ahí mi vida se vuelve un caos. Durante mes y medio, 2 meses más o menos, dependiendo cuán largo fue o cuán corto fue el proceso de corrección de estilo, es el tiempo que tengo para jugar con todo lo demás. Me pongo a hacer todo lo demás. Ahí sí llegan las noches en blanco en las cuales no duermo y estoy trabajé como hormiguita noche y día. Y después de esto, bueno, el libro se va a fila de impresión. La fila de impresión es cuando la imprenta tiene encargados tantos libros y tantos ejemplares por cada libro de cada autor. Entonces, en función de cuán están interesadas las editoriales en sacar tal material, dan prioridad a esta fila de impresión. Hay veces que no entras en la prioridad de la editorial porque consideran que tu libro anterior fue muy bueno, que entonces está vendiendo suficiente y que hay que darle más espacio en ventas, en tiempo de vida, antes de sacar el nuevo. ¿Qué es lo que va a pasar este año? ¿Y qué es lo que pasó este año con el libro de Mishka? Entonces, bueno, por eso de una vez les comento, este año no me van a ver por la FIL de Guadalajara, los voy a extrañar muchísimo, les deseo mis mejores felicitaciones de antemano, muchos éxitos a todos los autores que van en esta sesión, a la editorial, a las 2 editoriales, porque ahí participa tanto Yuk como Pax, y a toda la gente linda de Guadalajara los voy a extrañar un montón porque me encanta siempre estar con ustedes, pero la realidad es que el libro que va a salir y que debía salir este año, que es el libro de perros, de sanación con los perritos, no estuvo listo y aparte el libro de Mishka va bastante bien en ventas, entonces decidimos darle más aire al libro de Mishka y seguimos trabajando con el libro de perros. Todavía estoy en la fase de entregar el manuscrito antes de que entre a corrección de estilo con el libro de perros, entonces ya este año olvídenlo, es imposible, no va a haber libro nuevo de Akari.
El próximo año espero ya estar con ustedes nuevamente en el marco de la FIL y espero ya presentarles el libro de perritos y que esto empiece a marchar muy bien. Entonces, bueno, la realidad es que eso es lo que pasa un poco. Ahora, ¿qué pasa con todo lo que es diseño? Porque a mí me encanta el diseño y de hecho la gente lo del editorial me dice, es que a ti te encanta tanto lo del diseño que te enfocas mucho en lo de diseño y luego te nos despistas en otras cosas que tienes que ver. Sí, es cierto, lo reconozco, suele pasar, finalmente por algo soy diseñadora. Pero bueno, la elección de la portada, y esto es súper importante. Muchas veces nosotros como autores nos ponemos un poco tercos en que queremos cierto color, cierta tipografía, cierta imagen para la portada. Pero aquí yo les sugiero que se dejen guiar mucho por la editorial, porque las editoriales saben qué venden o qué no venden. Por ejemplo, si ustedes buscan una imagen con una persona donde la persona esté viendo hacia arriba y de lado, no le están transmitiendo un mensaje directo al lector. Es decir, cuando ese lector ve esa portada, no va a conectar directamente con la portada porque no le está hablando a él, le está hablando a una tercera persona, que el lector no sabe cuál es esa tercera persona. Y esto me lo enseñaron en los cursos de publicidad que tomé. La realidad es que lo más conveniente es que cuando ustedes quieren vender una portada de libro, sea que su libro les abra al espectador de frente, ¿ok? Recto, a los ojos. Y entonces esto va a hacer que el espectador, o sea, el lector pueda conectar mejor con el material y muchas veces, digamos que la primera carta de presentación que ustedes tienen ante el lector es la portada del libro. Y es súper importante que su portada proyecte, venda. Si su portada no gusta, el libro puede ser una maravilla, pero igual no se va a vender. Y se los digo porque esto me lo han dicho mucho las editoriales. Tienes que tener una portada que venda. A veces el editor le apuesta mucho una portada y no funciona, o a veces el autor le apuesta mucho una portada y no funciona. ¿Qué hacer cuando tu libro es muy bueno y la portada no funcionó? Bueno, hay dos historias. Una, o te dedicas a estar tranquilo y decir, bueno, pues ya dejo que el tiraje esté como esté. O la segunda cosa que se puede hacer es decir, bueno, vamos a frenar el tiraje y vamos a diseñar una nueva portada y rehacer una portada nueva y relanzar el libro con portada nueva, que esto es lo que suelen hacer muchas editoriales. Ahora, ¿por qué es importante que el autor transmita algo diferencial en su obra? Porque si no, la obra no vende. En la editorial muchas veces me han dicho es que los mejores libros son los que están escritos desde el corazón y yo concuerdo con ellos, yo lo he visto. Yo he visto que los libros que han estado escritos desde el cerebro muchas veces no conectan con el público. Se quedan un poco como en cuestionamientos de será el mensaje real, no será real, me funciona, no me funciona. La realidad es que yo trato de que todos mis libros estén escritos desde el corazón. Hay veces que me abro más y hay veces que están escritos desde el corazón, pero mantengo un poco más el ángulo comercial de los libros, porque los libros tienen que ser comerciales a grosso modo, aunque no siempre. La realidad es que hay editoriales que se la juegan y que a veces publican libros que no son nada comerciales porque creen en el material o porque simplemente les gustó el material y se quieren divertir. Y los autores también hacemos lo mismo, no se crean. La realidad es que yo este libro de Mishka, este libro es cero comercial en términos de las reglas que tiene que cumplir un libro para ser normalmente del agrado del editorial y que el editorial lo publique. Este libro, los que me conocen, los que han ido a la presentación del libro Mishka el gato sanador, saben ya cómo surgió, pero mucha gente no lo ha comprado y no sabe cómo surgió este libro. Este libro surge porque hace casi 3 años mi hermana y yo rescatamos una gatita que
se las voy a mostrar aquí a mi preciosa gatita Mishka. Déjenme encontrar una foto bonita de mi adorada Mishka. A ver, por aquí había una. Es que hay varias en el libro, pero quiero buscar una donde se vea grandota. Miren, esta preciosa gatita era Mishka. Entonces, bueno, rescatamos esta gatita. La idea que teníamos inicialmente era darle en adopción. La realidad es que la gente no se interesó cuando la quisimos dar en adopción. Entonces dijimos pues que está muy tranquila aquí, que se quede en la casa, que viva feliz. Y extrañamente cuando se empezó a poner preciosa, porque cambió, cuando llegó estaba flaquita, tenía la mirada llena de angustia, no comía, estaba escondida, tenía el pelaje todo duro como si fuera estropajito y los pelitos parados. Y con el paso del tiempo, bueno, y una buena alimentación y una gran dosis de amor, se convirtió en una gatita pispireta, súper segura de sí misma, imponente, sofisticada, maravillosa, plena, radiante. Era una gata radiante, sabia, tranquila. Era, wow, un amor de gatita. Entonces la gente llegaba a la casa y decía, yo quiero adoptar esa gatita. Yo le decía, no, esa gatita ya no está en adopción, ya se quedó conmigo. Entonces, Mishka, 3 días antes de morir, me pide hablar conmigo telepáticamente. Me dice que sabe que yo escribo libros y que quiere que le ayude a escribir un libro. Entonces yo me quedé un poco en shock, porque ahí fue cuando me di cuenta que los gatos no solo entendían el sí y el no, y un poco ven a comer, no hagas esto, no te subas, no te bajes, sino que realmente su inteligencia era tal que entendían los trabajos, lo que puede proyectar un trabajo que tú haces y cosas de estas. Entonces ella telepáticamente me habló y me dijo, oye, ayúdame a escribir un libro. Yo le dije que sí, de qué quería que tratara su libro. Me dijo que de gatos, entonces le dije que ok. Y bueno, a los 3 días de esto se me mueren los brazos, entro en un shock terrible, del cual su alma tiene que venir a consolarme para que yo logre salir de este estado de shock y me pueda centrar en escribir el libro. La realidad es que a partir de esa noche vino rigurosamente, como me dijo, voy a venir de tal hora a tal hora todos los días hasta que el libro esté finiquitado. Y como buena palabra de gatito así lo hizo y cumplió, y gracias a ella pues tenemos esta joya, y es esta joya porque es un libro en el cual, aunque yo parezco como la autora del libro, la realidad es que la verdadera autora del libro fue Mishka, no yo. Yo solo le presté pues mi cabeza para recibir los mensajes, mi computador y mi tiempo para escribirlo, y escribir justo lo que ella me decía. Es un libro que está escrito desde la visión del propio gato, de lo que es los poderes sanadores de los gatos, lo que implica ser un gato y cómo los gatos se relacionan con nosotros, lo que nos vienen a enseñar los seres humanos y cómo ellos nos ven, o sea, cómo ellos ven al ser humano, etcétera. La realidad es que era una gatita muy, muy inteligente. Por ejemplo, al pie de página de cada capítulo nuevo, Mishka da mensajes. Y miren, este es súper bonito. Dice, no temas a lo desconocido, teme a lo que aceptas en imperfección. Y como eso, bueno, la gatita me dio un mundo de frases que nos abren la inteligencia y la comprensión a qué pasa, qué hay detrás de un mundo de los gatos y qué puede pasar. Este libro, como les decía, no fue nada comercial. De hecho, cuando yo le planteé la idea al dueño del editorial, porque mi primera impresión fue, bueno, a lo mejor le interesa, a lo mejor la editorial me lo publica, su respuesta fue, Akari, tú quieres mucho a tu gatito, pero creo que el libro no es comercial. Entonces le dije, ok, no te preocupes, no pasa nada. Y la realidad es que yo empecé a trabajar por mi lado para armar el libro, porque yo se lo había prometido a la gatita, y una promesa que yo le había hecho a ese animalito, yo era incapaz de no cumplirla. Entonces armé todo el libro y demás. Y cuando ya lo tenía armado le dije, oye, dime, te quiero preguntar si es posible que con las regalías que yo tengo de los otros libros se pueda pagar la impresión del libro de Mishka. Y me dijo, sí, es tu dinero, si tú le quieres apostar, adelante. Entonces le dije que sí,
me hizo algunas recomendaciones, le enseñé la portada, ¿qué es esta? Me dijo, mira, sí, pero no sé, igual podrías hacer otra cosa, igual te podemos sugerir algo, igual, no sé, déjanos presentarte una propuesta de portada. Y le dije, ok, sí, pero la realidad es que quiero que sea Mishka, porque él me decía, bueno, como Mishka ya falleció, igual podemos buscar una foto, o sea, un felino muy bonito, un gatito muy bonito, hacer una sesión de fotos, y en esta sesión de fotos escoger la mejor foto y que sea algún gato primoroso o un gato que se parezca a Mishka en la portada. Le dije, no, porque yo quiero que sea Mishka, y si Mishka es la que escribió el libro, creo que la portada también tiene que ser Mishka. Entonces, bueno, finalmente, como era mi proyecto, me dejaron hacer muchas cosas. Yo elegí el papel, yo quería un ahuesado, como es este papel amarillito, que se ve medio amarillentosito, es un ahuesado, y yo quería que fuera ahuesado para remembrar un poco lo que había sido la vida de Mishka a mi lado y pues todo lo que yo había aprendido de esta preciosa gatita. La realidad es que le metí mucho trabajo, porque por acá verán, déjenme encontrarles donde hay. Las fotos de Mishka yo las tomé, yo les hice la corrección fotográfica, luego los mandé a un laboratorio. Estos gatitos que ustedes ven aquí en el libro, yo los dibujé, cada uno de ellos. Les digo, el dibujo de Mishka de la portada yo lo hice. Entonces, tuve que hacer muchas cosas que normalmente no hago tanto, sí hago mucho, pero no a este punto. Y la realidad es que fue un proyecto bastante personal, soy sincera. Cuando yo lo saqué, yo pensé, no me importa si vendo un libro, 2 libros o no vendo ningún libro. Mi principal objetivo es no fallarle a Mishka y que su libro salga a la luz. Y después dije, bueno, y si puedo vender libros y de esta manera puedo ayudar a que gatitos encuentren hogar, pues qué mejor que eso. Entonces fue un poco lo que hice. Y cuando ya estaba muy adelantada en el libro, el dueño de la editorial me citó, me dijo que sí podía ir, le dije que sí, platicamos, me dijo, oye, es que yo te quiero ayudar con tu libro porque me quedé pensando que ese libro tiene potencial. Entonces le dije, mira, como ya está muy hecho todo lo demás, ¿qué te parece si me ayudas con la distribución? Porque yo solita el libro no va a llegar a lo que puede llegar de la mano de la editorial. Entonces me dijo, sí, cuenta con ello. Y bueno, así fue como surgió este libro de Mishka el gato sanador. Aquí yo también tuve que hacer un poco el speech que viene atrás de la contraportada, yo lo escribí. La realidad es que, por ejemplo, estas fotos donde salgo yo con Mishka son fotos que yo tomé, son selfies que yo tomé un día que estaba en mi casa con ella, para tener un recuerdo de ella, del momento, que era un momento muy agradable. Yo creo que ella ya sabía lo que iba a pasar, porque la realidad es que hay varias fotos en las que ve directo a la cámara, y todos los que tenemos gatos sabemos que no es muy normal que un gato se quede viendo directo a la cámara y lo que le tomas una foto. Y bueno, la realidad es que este libro no es comercial, sin embargo le ha ido muy bien en ventas, le ha ido muy bien en las críticas de los lectores. He recibido críticas muy bonitas del libro, algunas un poco más duras en contexto de que les gustaría una edición con ciertos aspectos que esta edición no cubre, otras muy desde el corazón, pero la realidad es que he recibido críticas hermosas de este libro. Yo sé que Mishka, donde quiera que esté y nos esté viendo, está súper contenta de los resultados de su libro, y yo también estoy muy contenta, y les agradezco a todas las gentes que han comprado el libro de Mishka. Y bueno, hay ciertas cosas en forma de concepción del libro que la gente debe saber. Uno es saber la elección de los colores, la elección del tipo de acabado del libro, si lo quieres rústico, si lo quieres artístico, las medidas, porque también hay muchos libros, muchas medidas de libros. Hay libro de bolsillo, hay bueno, diferentes medidas de libros. Hay libros de artes, hay libros de fotografía que son más grandes, hay de pasta blanda, de pasta dura, por ejemplo. Hay libros que son a color, hay libros que son una tinta o 2 tintas. Los míos suelen ser a una tinta. El de Mishka quise un sepia, porque el sepia te hace pensar en el recuerdo de las cosas. Entonces, como yo me acordaba mucho de Mishka, pues todo el libro está en sepia.
y me parecía que venía muy ad hoc pero normalmente es papel blanco bond. Si quieres meterle más a tu inversión te puedes ir un couché, pero un couché es muy caro y va a hacer que el libro sea súper caro. Entonces ahí ustedes tienen que considerar si de verdad el libro va a recaudar el dinero que costó la inversión inicial. Normalmente la inversión inicial es muy alta porque, como les decía, tienen que calcular de 90,000 pesos como mínimo hacia 300,000 tener en líquido para invertirle a este libro. Bueno, no al de Mishka, sino a cualquier libro que quieran ustedes publicar. Si le meten fotos a color, si tienen muchos colores en las páginas, el libro es más caro. Si escogen pasta dura es mucho más caro. También el tiraje, si escogen 2,000 libros, imprimir 2,000, 5,000 libros es más barato que si imprimen 1,000 libros. El tipo de papel, el grosor del papel también juega un papel importante. Entonces hay como muchos aspectos que ustedes tienen que evaluar, pero consideren que la inversión de un libro, les digo, o sea, bajita la mano pueden estar hablando 150,000 pesos por tener un libro en sus manos. Y si un libro costó 150,000 pesos, entonces consideren cuánto tiempo se va a tardar la editorial y el autor en recuperar esa inversión. Y en función de esto, les pido que por favor dejen de fotocopiar libros. ¿Por qué? Porque cada libro que no es vendido, que se fotocopia, lo que están haciendo es que el autor se desmotive para seguir escribiendo, porque va a decir, híjoles, ¿de qué vivo? La realidad es que las editoriales pagan las regalías no puntualmente, los tiempos están muy difíciles, entonces los autores vemos nuestras regalías muy tarde, mucho tiempo después de cuando tendrían que haber entrado, y entonces esto nos hace que nos estemos como muy intranquilos en cómo vamos a tener pues fondos para vivir, y entonces esto hace que muchos autores, en lugar de estar escribiendo un nuevo material, pues estén trabajando, estén haciendo otras actividades para subsistir. En lugar de estar tranquilo siendo que ya llega mi cheque, me pongo a escribir el siguiente material. Y por el otro lado, cada libro que no vende una editorial, lo que hace es que cierre su círculo de autores, es decir, que en lugar de que acepte 10 autores nuevos, va a decir, me quedo con los 10 que ya venden, porque esto es apuesta segura y los tiempos no están para que yo publique autores nuevos. Y luego las editoriales mismas, en lugar de que publiquen 80 libros de la misma temática, van a publicar 2, porque saben que no se están vendiendo tantos libros como se deberían de vender. Entonces, cada gente que ustedes creen que hacen un bien o que no hacen ningún daño al fotocopiar un libro, están dañando a ustedes mismos como lectores, porque se están quitando material, opciones de diversidad de temas, opciones de diversidad de editoriales y opciones de diversidad de autores. Entonces están aniquilando a la mente, están aniquilando el poder de expansión, de crear, de conceptuar, de tener nuevas opiniones, nuevas posibilidades para ustedes mismos de crecimiento y de expansión y de cultura. Entonces, por favor, que se les quite la horrible costumbre de fotocopiar libros. Eso no se hace, no debería, es más, es un delito, ya no es otra cosa, es un delito. Entonces, bueno, pues eso es como muy importante que se haga y que se respete, que si no tiene para comprar el libro, ok, lo entiendo, pero entonces hay otras formas. Váyanse a una biblioteca, buscan en internet en qué biblioteca está el libro al que quieren, inscríbanse en la biblioteca, pidan el libro prestado, nada más, por favor, si lo hacen, por favor, regrésenlo a la biblioteca, y así ustedes podrán leer el libro que quieren sin gastar el dinero que no tienen. La otra forma luego es que entren en concursos. Muchas veces nosotros los autores, en lugar de fomentar que se fotocopien los libros, hacemos dinámicas en las cuales regalamos libros. Y las editoriales también regalan libros. Entonces simplemente es que nos sigan en redes sociales al autor o a la editorial o a ambos y vean en qué momento se están rifando libros. Yo muchas veces hago temáticas antes de que salgan los libros. Y hago temáticas sobre todo en Facebook, donde hago concursos y la gente que gana concursos les regalo el libro nuevo, incluso los entrego antes de que el libro esté disponible en las librerías.
La editorial también hace muchas temáticas, sobre todo con medios de comunicación, donde se regalan muchos libros, y entonces ustedes solo tienen que participar hablando al programa de radio, al programa de televisión, o escribiendo al, al periódico que nos dio la entrevista y cosas así, y tendrán acceso a tener el libro gratuitamente, sin necesidad de fotocopiar nada, sin necesidad de afectar a su autor, sin necesidad de afectarse ustedes como lectores en la capacidad de seleccionar lo que quieren, elegir entre diversidad de volúmenes, textos, autores, idiomas, etcétera. Y tampoco estarán afectando a las editoriales, que las pobres editoriales de verdad que es un milagro que subsistan y es un milagro que sigamos teniendo libros, porque las ventas no son lo que deberían de ser y porque los ingresos están muy limitados. Entonces se los digo, por favor, no hagan cosas malas que solo afectan a todos, ustedes como lectores, nosotros como autores y a las editoriales como editorial. ¿Qué otra cosa les puedo decir? Bueno, normalmente los libros tienen que empezar en un orden, tienen que tener un índice, una dedicatoria suele ser agradable, agradecimientos, palabras iniciales, y al final, bueno, el cierre del libro siempre vamos a encontrar dónde se imprimió la obra, y el epílogo, que es el final del libro, que son pues el cierre. Hay libros que pueden estar escritos todos en un solo capítulo, como es el caso mío en Yo puedo ser un maestro ascendido, que es un libro escrito en un solo capítulo, porque es un libro que solo habla del alma, es un breve tratado sobre el alma, y muchos otros de mis libros no, ya tienen diferentes, y hay un índice porque hay diferentes capítulos y demás. Quiero que entiendan que escribir un libro es solo el principio del hilo, no es todo. No todos los libros llegan a salir de un archivo de Word y convertirse en un libro, pero muchos llegan, algunos se quedan tristemente en el camino porque o faltaron recursos, o faltó difusión del material, o al final el autor pues se quedó sin los medios para seguir publicitando su material una vez que ya lo había hecho. Sobre todo esto pasa mucho cuando el libro surge de una autopublicación. La realidad es que yo fui muy afortunada porque sí, Mishka, el gato sanador, es un libro autopublicado por mí, pero es un libro cobijado por una editorial, y ya tenía atrás el background de los demás libros, de que los medios de comunicación me conocían, de que los periodistas pues me conocían, de que ya había un público lector, etcétera. La realidad es que eso facilitó muchas cosas en el camino. Yo lo que les sugiero es que si no tienen los suficientes medios para continuar ustedes solitos su camino de todo el proceso, yo les diría que sí busquen una editorial, que se acerquen, sobre todo al principio, cuando son muy novatos, porque hay cosas que ustedes de verdad no van a saber y pueden hacer errores que pueden comprometer que salga o no salga el libro a flote. También la distribución es complicada, no es tan fácil, tienes que saber canales de distribución, tienes que dar descuentos, porque si no, no te toman los libros. La realidad es que los que más ganan son los distribuidores, es decir, las librerías, porque adquieren el material con descuento y además de esto lo adquieren a consignación, entonces les llegan los libros, si no se venden los regresan a la editorial, se quitan de problemas, si lo venden solo les pagan lo vendido. Entonces ahí es donde se queda el grosor del libro, el dinero. Luego la siguiente grosor del libro que queda, del restante se va a la editorial y una muy pequeña parte se va al autor. Entonces sí es bien importante que respetemos como lectores el trabajo del autor, el trabajo de las editoriales, entendamos cómo es esta inercia del mundo editorial, aprendamos a valorar todo lo que hay detrás de un libro, porque créanme, no es fácil ni meterle el dinero, ni meterle las horas de trabajo, ni el cuidado, ni lograr que una editorial se interese, o lograr tú solito sacar a flote tu proyecto editorial. Es bien complicado, sea lo que sea. Mi principal consejo a todos los que quieran empezar en este mundo editorial es: sean valientes, sean constantes, sean honestos,
sean autocríticos, sean amorosos y entiendan que no hay material bueno o malo, solo hay material que entra en líneas editoriales, material que no entra en líneas editoriales, y no porque entre o no entre en una línea editorial de una editorial no implica que el material ya no entre en otra línea editorial de otra editorial, simplemente hay que buscarle. A veces hay que irnos por editoriales más grandes, a veces hay que irnos por editoriales más pequeñas, hay veces que hay que irnos por editoriales que se empiezan a conformar, hay veces que es interesante tocar las puertas de las grandes. Total, hay que ir jugando un poco, hay que ir viendo, hay que tomarnos las cosas con filosofía, no se desanimen, les digo, no es fácil. Yo corrí con mucha suerte que desde el primer libro que escribí me lo tomaron y los demás me los han tomado, y ahora ya me doy un poco el lujo de decidir qué libros mando a editoriales, ya tengo mucha libertad. La realidad es que Compacts ya me dejan un poco que yo elija sobre qué quiero escribir, y luego les digo, escribí sobre esto, ¿te interesa, no te interesa? Y me dicen sí. A veces me piden que escriba un tema específico, como es el libro de los perritos, que ellos me pidieron que escribiera ese libro de los perritos, yo no lo tenía pensado escribir. Ahora estoy escribiendo otro bastante interesante que creo que les va a gustar, pero no les voy a decir el tema hasta que esté cocinado y salido del horno. Pero ya es como una relación pues más fácil porque ya estoy dentro de, pero la realidad es que cuando vas a entrar al mundo editorial sí les sugiero ser muy analíticos, saber qué están vendiendo, saber que tienen algo diferente que aportarle al mundo de las letras, porque este mundo de las letras da espacio y voces a muchas cosas, y quien ha estado en la FIL lo entiende y me lo va a creer. El mundo editorial es grandioso, hay voces incluso que nunca te esperarías, como de los youtubers formales, porque yo no me considero una YouTube formal, solo hago unos pininos por aquí, pero hay muchos espacios para muchas voces diferentes, para muchos contextos de material diferente, entonces no se me desanimen, crean en su material, crean en la viabilidad de su material, sean críticos, háganlo, reháganlo. Hay autores, por ejemplo, en la editorial que me comentaban que antes de un libro lo tuvieron que hacer 2, 3 veces el mismo libro para que la editorial los aprobara. Entonces, si eso pasa con autores consolidados, pues bueno, obviamente también puede pasar con autores que están empezando. No se me desanimen, no crean que si ya no estudiaron letras, ya no la van a hacer en el mundo editorial, porque es prueba de que la puedes hacer en el mundo editorial, pese a no haber estudiado las carreras normales. Soy yo, que yo vengo del mundo de diseño, todos lo saben, es diferente campo. Entonces, bueno, confíen en ustedes, confíen en su material. A veces les digo, las editoriales sí apuestan por materiales no comerciales, otras veces van a querer cosas muy seguras, también depende cómo se movieron los ingresos de la editorial. Cuando hay años de vacas gordas, por así decirlo coloquialmente, las editoriales tienen más material para jugar a nivel de dinero, o sea, hay más ingresos, entonces pueden decir, bueno, voy a apostarle a libros no comerciales, voy a apostarle a libros comerciales, voy a hacer mi mezcla así. Las editoriales que se dedican a educación también sobreviven más fácilmente porque entonces tienen más capital, porque pues los papás, les guste o no les guste, tienen que comprar los libros de texto escolar de sus hijos, y eso permite que las editoriales puedan fluir mejor y puedan tener más dinero para todos los demás proyectos que quieren hacer. Hay editoriales muy arriesgadas que se arriesgan con cosas muy innovadoras, cosas muy específicas. Entonces busquen editoriales, búsquenlas en Argentina, búsquenlas en Colombia, búsquenlas en Chile, búsquenlas en España y búsquenlas en México. O sea, no se detengan, que no hay un freno de que si 10 veces les dijeron que no, pues busquen el 11º. A lo mejor el 11º es el bueno. Pero sí, por favor, presenten un material que tenga algo de validez. O sea, muchas veces yo cuando tomaba mis clases de escritura, mucha gente presentaba textos que me parecían muy buenos, pero estaban cargados de muchas malas palabras, y hay editoriales que le apuestan a este tipo de lenguaje, pero la realidad es que la gente que yo he conocido en el mundo editorial, por como son de estructurados, nivel socioeconómico, cultural, etcétera, no gustan mucho
de un texto que esté cargado de malas palabras. Se los digo porque ustedes tienen que considerar entre los puntos en los cuales se van a arriesgar, si quieren un material muy pulido, si quieren un material muy coloquial, sabiendo que si quieren un material muy coloquial también tiene ciertos riesgos. Por ejemplo, a mí, en lo personal, no me gustan las malas palabras. Yo he tenido libros en mis manos que he empezado a leer estando en la fila, he abierto el libro, así, me encanta la portada, lo ojeo un poco. Si encuentro una mala palabra, cierro el libro, lo dejo y busco otra opción. Y ya no compro el libro, ya no lo leo, ya no nada. Pero bueno, yo soy muy quisquillosa en ese cuestionamiento específico del lenguaje. Para mí, las palabras antisonantes no son muy admisibles, pero fue como me educaron. Hay gente que les parece más recomendable, que no les afecta. Entonces, bueno, hay gustos para todo en la forma en la que se presenta un texto. A mí me encanta que el libro sea bonito, me encanta que haya arte, que yo pueda ver y encuentre ilustraciones y encuentre cambios de tipografía, que sea llamativo, que sea propositivo, que no sea un libro muy plano. A mí los libros muy planos no me gustan, soy muy crítica. Yo si en el primer capítulo del libro no me dice nada, abandono la lectura y ya fue. Soy muy mala lectora en ese sentido. Pero luego cuando el libro me apasiona, bueno, entonces ahí sí me vuelvo una lectora maravillosa porque lo leo, lo releo, lo recomiendo, lo vuelvo a recomendar. Pasan 10 años, lo vuelvo a leer, pasan 5 años, lo vuelvo a leer, me voy de viaje, me lo llevo y lo vuelvo a leer en el avión. Entonces, ahí es cuando empiezo a jugar más como con el libro y trato de buscar más del autor y ver qué más libros ha hecho y un poco como su temáticas, sus intereses y cosas de estas. Entonces, bueno, pues ya les hablé un poco de cómo entrar al mundo editorial, ya les hablé un poco de cómo son los formatos de los libros. Normalmente pues se tiene que entregar el material en Times Roman o en Arial número 12 de letras, o entre 12 y 14. Hay editoriales que te aceptan 14 puntos de letra, hay editoriales que te aceptan 12, algunas te piden que esté a doble espacio el texto, porque entre espacio y espacio ellos hacen correcciones de sí me gusta, no me gusta y anotaciones. Yo esto al principio no lo entendía, pero después ya me dijeron en el paso del tiempo, aprendí con la correctora de estilo que no, que hay que dejarles más espacio entre línea y línea, porque de esta manera el texto se hace más claro, los errores se hacen más evidentes y también ellos tienen espacio para anotar y enriquecer un poco la forma de trabajo del libro. Normalmente no se deben de enojar cuando llega el corrector de estilo, pues su trabajo es cuartar el libro. Todos los manuscritos suelen ser más grandes de lo que ustedes ven esto. O sea, este libro tiene 238 páginas, pero la realidad es que acortamos, corté muchos espacios donde era la voz del narrador porque no quise sacrificar la voz de Mishka. Me pareció que lo que tenía que estar en el libro era la voz de Mishka. Entonces siempre el trabajo del corrector de estilo es resumir lo que está en el manuscrito. Y en este resumir es bien complicado porque luego el autor no quiere ceder y el corrector de estilo también tiene su contrapunto de por qué debe de ceder en quitar cosas, quitar palabras, quitar párrafos, desaparecer capítulos, desaparecer incisos. Se vuelve muy complicado el asunto, pero se vuelve bastante interesante. Hay que ceder, hay que aprender a escuchar a los que saben, a los que ya están antes que nosotros en este tema editorial. Crean en su material, busquen hacer lo mejor que puedan por su material, no lo trabajen desde el ego porque eso no funciona, déjense guiar, si les dicen, oye, esto sí, esto no, esto te sugiero que mejor lo hagas así, la portada cámbiala, estos colores no te van a vender, esto, déjense guiar, de verdad que ellos saben mejor que nosotros, entonces sigan la mano de su editor, porque el editor sabe, hay veces que sí te pueden arriesgar más, como el caso de Mishka, incluso él mismo me dijo, ¿sabes qué? La realidad es que yo no le apostaba tanto al material y fue una gratísima sorpresa lo que ha pasado con este libro en especial de Mishka el gato sanador. Le dije, la realidad es que yo le apostaba por cumplirle a mi gatita su promesa, pero yo no pensé que llegara a lo que ha llegado ahorita. Gracias a Dios el tiraje ya se agotó. Entonces estamos viendo qué hacer para una nueva reedición del libro, pero bueno, en las tiendas todavía lo pueden encontrar.
Hay gente que me pregunta dónde lo pueden encontrar en Amazon, en Sambors, está en El Péndulo, en Gonville, en Guadalajara, está también en El Sótano, en Porrúa, en Gandhi, está en las principales librerías del país, incluso también en Amazon está. Y bueno, si no lo encuentran ahí me pueden contactar por mis redes sociales, Facebook a Cari Berganzo, Instagram, Pinterest a Cari Berganzo. En Instagram también estoy como Mishka el Gato Sanador, que ahí les subo cosas de gatitos. Y les aviso de algunas cosas que hay de temas de presentaciones de libros asociadas al libro de Mishka en específico. Y les decía Instagram, Pinterest, en Twitter me van a encontrar como @Violeta yo soy al final número 1. Ahí sí no estoy como Acari Berganzo. En todas las demás me van a encontrar siempre como Acari Berganzo. Y bueno, en el canal de YouTube, por supuesto, es Acari Berganzo. Y creo que ya acabamos con esta cápsula. Les mando todo mi cariño, los quiero muchísimo, les deseo lo mejor, persigan sus sueños, no se den por vencidos y espero muy pronto poderme sorprender con su material y verlos allí por la FIL en las próximas ediciones. Un besote, cuídense, bye.